Hola, en esta ocasión hablaré sobre 5 operaciones aerotransportadas en el frente occidental europeo en la Segunda Guerra Mundial. Y de cada una de esas operaciones explicaré las siguientes preguntas básicas. En este mapa, esta es la línea del frente. Y, desde allí, ¿cuál sería la mejor distancia para lanzar a la tropa aerotransportada tras las líneas enemigas? ¿10 kilómetros? ¿20 kilómetros? ¿100 kilómetros? Otra pregunta. ¿Era mejor efectuar el ataque de la tropa aerotransportada de día o de noche? Y una vez la tropa aerotransportada estuviera en tierra, ¿en cuánto tiempo tenían que arribar los refuerzos terrestres para ayudarles? Bueno, esas son las preguntas básicas a resolver. Y en esta ocasión, haré 3 videos sobre las 5 operaciones. En el primero hablaré de la Operación Mercurio, la invasión alemana de Creta en 1941 y la Operación Husky, la invasión aliada de Sicilia en el año 1943. En el segundo video hablaré sobre las acciones aerotransportadas de 1944 en Overlord, el ataque contra Normandía y luego en Market Garden, el famoso ataque en Holanda. Y finalmente, en el tercer video, cuando ya el Tercer Reich había sido reducido enormemente y la tropa soviética estaba ante Berlín, hablaré sobre la Operación Varsity durante la invasión de Alemania desde el oeste en 1945. Y en ese último video, daré mis conclusiones sobre las operaciones aerotransportadas. Mercurio, la invasión de Creta, 1941. El 6 de abril de 1941, las Fuerzas Armadas del Eje iniciaron la campaña de los Balcanes. Y 24 días más tarde, para el 30 de abril de 1941, la tropa aliada ya había evacuado a Grecia. Entonces, para darle el toque final a esa campaña, el líder de Alemania sancionó la invasión de la isla de Creta. Pero como los barcos de guerra de la Marina Real Británica estaban en la zona, tendría que ser una operación aerotransportada en su mayor parte. Así, a las 8 horas del 20 de mayo de 1941 comenzó la Operación Mercurio. Y la enorme relevancia de esta operación es que fue la primera a gran escala de tropa aerotransportada alemana, más alguna tropa transportada en barcos, y toda esa masa tenía que conquistar la isla. A plena luz del día, la primera oleada de 4.000 hombres de la 7ª División Aerotransportada fue lanzada sobre estos 4 poblados. Y en esos poblados, Maleme, Rétimo y Heraklion, en cada uno de ellos existía una pista aérea que tenía que ser capturada. Y en la ciudad de Keneh tenía que capturarse al puerto de esa ciudad. Contra el poblado de Malame fueron empleados cerca de 1.100 soldados. Contra Keneh, 900. Contra Rétimo, 900. Y contra el Heraklion, 1.100. Esa fue la cantidad de tropa enviada a las 8:30 de la mañana. Y luego, al mediodía, arribaría la segunda oleada con una cantidad similar de tropa aerotransportada para un total cercano a los 8.000 hombres. Y el plan era claro: capturar aquellas 4 localidades a la mayor velocidad posible. Porque luego, al día siguiente, allí arribarían los 15.000 hombres de la 5ª División de Montaña. La enorme mayoría de esa tropa arribarían aviones que aterrizarían directamente en las pistas. Y adicionalmente algo de personal y todo el equipo pesado de esa tropa arribaría en barcos al puerto. Ese era el plan alemán para tener a 23.000 soldados en Creta en menos de 48 horas. El desastroso ataque.
Ahora, acerquémonos a la región de Maleme y Cannae para señalar lo siguiente. Estos eran los puntos de aterrizaje de la tropa alemana. Cerca de 4.000 hombres serían lanzados en las dos oleadas. Estos puntos de aterrizaje estaban bastante cerca de las localidades que tenían que capturar, ya que los alemanes esperaban que los perímetros defensivos fueran relativamente pequeños, porque en Maleme y Cannae esperaban que solo se hallaran 3.000 soldados, y en el resto de la isla estarían otros 2.000 más, para un total de 5.000, distribuidos como lo podemos ver en este mapa de la siguiente forma. Y además, se esperaba que esa tropa estaría con una baja moral luego de la derrota en Grecia. Pero en el plan alemán existía un enorme error. Durante la evacuación de Grecia, varios convoyes que descargaron en Creta a la tropa que transportaban. Y así, en lugar de tener en la isla a 5.000 soldados, los aliados tenían a cerca de 42.000. 42.000 soldados que estaban distribuidos de la siguiente forma a lo largo de toda la isla. 42.000, 8 veces más de lo estimado. Y regresemos al mapa de Maleme y Cannae. Esta era la distribución de las nutridas guarniciones locales, y ahora podemos ver que los puntos de aterrizaje de la tropa alemana no solo estaban muy cerca del enemigo, pero incluso en algunos casos estaban justo dentro de las posiciones defensivas aliadas. Y la tropa alemana ese día fue lanzada a plena luz del día contra un enemigo que ya estaba dispuesto a luchar y que le recibió con un diluvio de proyectiles de todos los calibres. Por esa razón, las bajas de los atacantes fueron enormes. En las primeras 24 horas, 3.000 soldados cayeron, un 38% del total de hombres lanzados a la lucha. Y peor aún, ese día no lograron capturar ninguna pista aérea. Pero, pese a esas realidades, la tropa alemana era tropa de élite. Habían sido entrenados para lanzarse a la lucha, aunque sea en pequeños grupos, y así, donde pudieron hacerlo, continuaron ejerciendo presión sobre los defensores. Y también, ese mismo día, los aliados cometieron dos grandes errores. Primero, los aliados tenían a decenas de miles de hombres listos para combatir, pero el comandante en jefe de la isla, el general Bernhard Freyberg, no ordenó a su tropa salir de sus posiciones defensivas para cazar a los restos de la tropa aerotransportada alemana. Por una sencilla razón. Ellos se habían preparado para rechazar una operación de desembarco anfibio. Por esa razón, creyendo que el fallido asalto aerotransportado alemán había sido solo un engaño, la tropa aliada, que estaba ante las playas, simplemente se aferró a sus posiciones esperando el asalto principal. Y esto nos lleva al siguiente gran error de los aliados. En Maleme, al igual que en el resto de la isla, el grueso de la tropa aliada estaba protegiendo las playas, y lo relevante es que aquí la pista aérea estaba en el extremo de la línea defensiva, y la misma solo era defendida por un batallón de infantería. Y pese a las enormes pérdidas sufridas por los alemanes, estos se reorganizaron y se lanzaron al ataque, y ese único batallón aliado pronto se halló bajo una enorme presión. El comandante local pidió refuerzos una y otra vez, pero no le enviaron nada. Y para la noche de ese mismo día el batallón retrocedió, abandonando por completo la pista, y de inmediato los alemanes la capturaron. La salvación. Arriban los refuerzos. La captura de la pista en Maleme fue el punto de inflexión. A partir del día siguiente, 21 de mayo, todos los refuerzos disponibles fueron enviados hacia esa pista aérea. Y es cierto, por varias horas la pista se halló bajo un intenso fuego de morteros y las bajas entre la tropa aerotransportada y los aviones de transporte fueron cuantiosas. Pero el grueso de la 5ª División de Montaña arribó a la lucha, y con esos refuerzos
y con un efectivo apoyo de cazas y bombarderos de la Luftwaffe, la cabeza de puente fue expandida y comenzaron a empujar a los aliados fuera de sus posiciones defensivas. Y mientras la infantería aliada comenzaba a retroceder, la Marina británica intentó dar apoyo a los defensores. Pero esos barcos, sin cobertura aérea, fueron pronto blancos fáciles para la poderosa aviación alemana y numerosos barcos de guerra fueron hundidos o dañados. Y en tierra, la tropa aliada ya no pudo detener a los alemanes y con las bajas de la marina acumulándose más y más, sin remedio, para el 1 de junio, la última tropa aliada abandonó la isla. Los alemanes habían triunfado. La batalla de Creta fue la primera operación aerotransportada de gran escala en la historia militar. Y fue un éxito porque los alemanes lograron capturar la isla. Pero estuvo muy cerca de ser un enorme desastre. En esa batalla los alemanes perdieron al 30% de su fuerza de asalto. En particular, la 7ª División Aerotransportada perdió a cerca del 50% de su número, y esas elevadas bajas causaron tal impresión en el líder de Alemania que éste prohibió más operaciones de este tipo a gran escala. Por su parte, los aliados aprendieron valiosas lecciones sobre el potencial táctico, operacional y estratégico de la tropa aerotransportada. Ellos pasaron a entrenar a su propia tropa y esas lecciones las aplicarían 2 años más tarde, en su campaña para tomar a la isla de Sicilia. Operación Husky, Sicilia, 1943. Para los aliados, la invasión de la isla de Sicilia sería el primer paso para sacar a Italia de la guerra y luego empujar a sus tropas a lo largo de la península italiana para atacar a la sección sur de Alemania. Y la enorme importancia de la Operación Husky, desde el punto de vista de este video, es que marcó la primera gran operación aerotransportada aliada durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a este mapa. Y es importante señalar que en la montañosa isla de Sicilia existían 3 secciones con extensas playas para efectuar desembarcos anfibios. Precisamente los comandantes del eje colocaron a sus reservas operacionales en estos puntos para proteger a esas playas. A su vez, los aliados evaluaron la situación y decidieron lanzarse contra las playas en esta sección. Y acerquémonos a esa región. Aquí las playas eran defendidas por 2 divisiones y una brigada de infantería de defensa costera italianas. Esas unidades tenían que enfrentar al asalto anfibio, pero no tenían elementos motorizados para lanzar contraataques. Para eso estaban aquellas 3 divisiones de la reserva operacional, y eran la división Panzer Hermann Göring, la división de infantería motorizada Livorno y la división de infantería Nápoli. Y sin lugar a dudas, la más importante de esas unidades era la división Panzer. Entonces, en el plan aliado, el 10 de julio de 1943, aquí lanzaron a 3.000 soldados estadounidenses de la 82 aerotransportada. Y aquí, a 1.900 británicos de la primera brigada. Suficientemente lejos de la tropa en la costa y de las reservas enemigas. Además, la tropa aerotransportada aliada efectuó su asalto a las 2:30 horas de la madrugada, cubiertas por el manto de la oscuridad durante su descenso. Y su misión: capturar puentes e intersecciones de camino para bloquearles el camino a las reservas enemigas en ataques contra Gela y Siracusa, y al mismo tiempo abrirle el camino a sus unidades de asalto anfibio en su avance tierra adentro. Así, en la madrugada del 10 de julio, pese a graves bajas por errores de navegación, los británicos lograron aterrizar relativamente cerca de sus objetivos y horas más tarde, ya a la luz del día, elementos de la división de infantería Nápoles intentaron avanzar hacia las playas, pero fueron fácilmente detenidos. Pero en el sector estadounidense, los problemas fueron mucho más serios y para señalarlos, acerquémonos a ese sector. Estos tenían que ser los puntos de aterrizaje de los paracaidistas estadounidenses. Pero, por la oscuridad de la noche, mal tiempo y una deficiente navegación de las tripulaciones de las aeronaves de transporte,
las unidades aerotransportadas sufrieron una enorme dispersión y cayeron en esta enorme franja de terreno en algunos puntos, hasta 15 kilómetros tras la costa. Pese a esa realidad, en la oscuridad de la noche pequeños grupos de paracaidistas se unieron y pronto establecieron posiciones defensivas en puntos claves y para la mañana de ese día, ya alertada, la división Panzer se puso en movimiento y en múltiples puntos, elementos de esa división se enfrentaron contra los paracaidistas, que les causaron serios retrasos en su avance y bajas. Y horas más tarde, los elementos de esa división alemana, que aún estaban avanzando hacia la costa, fueron recibidos por un intenso fuego de artillería naval que desbarataron por completo a sus contraataques. Arriban los refuerzos. A las 2:30 horas de la madrugada de ese día comenzaron las operaciones aerotransportadas. Y 15 minutos después, a las 2:45 horas, los aliados iniciaron el proceso de desembarco anfibio. 7 divisiones de infantería, cerca de 160,000 soldados estadounidenses, británicos y canadienses se lanzaron contra solo cerca de 18,000 italianos de las unidades de defensa costera. Y esa tropa italiana no solo era de tercera categoría, estaban mal equipadas y con baja moral, y se desmoronaron casi de inmediato. Gracias a la escasa resistencia, el avance de la tropa anfibia tierra adentro fue extremadamente rápido, y en el sector estadounidense, entre las 7:30 y las 8 horas de la mañana, los primeros soldados de la oleada anfibia entraron en contacto con la tropa aerotransportada. Y en el sector británico, el contacto de esa tropa comenzó a ocurrir entre las 8:30 y las 9 horas, antes que los contraataques alemanes e italianos comenzaran. Así, pese a las dificultades iniciales, las unidades aerotransportadas cumplieron con su tarea. Ocuparon terreno clave, desorganizaron los contraataques enemigos y ayudaron enormemente en el avance de la tropa anfibia tierra adentro. Sus bajas durante todo el día 10 de julio, tanto en el descenso como en los combates de ese día, se calculan que fueron cerca de 1,000 hombres, 600 estadounidenses y 400 británicos, un 19% de la fuerza de asalto. Un porcentaje alto, pero definitivamente no tan alto como el de los alemanes en Creta. De la Operación Husky, los aliados aprendieron numerosas lecciones de enorme importancia, que luego serían de gran utilidad en la planificación y la ejecución de las futuras operaciones aerotransportadas de los aliados. Y así, en el próximo video, veremos lo que sucedió en la Operación Overlord, la invasión de Normandía, y en la Operación Market Garden, el ataque en lo profundo de Holanda. Hola, iniciemos con este nuevo video sobre la serie de unidades aerotransportadas de la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a Normandía en 1944 con una de las operaciones icónicas de esa guerra. Paracaidistas estadounidenses y británicos fueron lanzados como una oleada inicial para detener a los inevitables contraataques alemanes. E iniciemos con la situación estratégica para el 6 de junio de 1944. Los aliados habían iniciado en 1943 su ofensiva en el sur, en Italia, y la habían iniciado con la conquista de Sicilia. La esperanza de los aliados era que la operación fuera extremadamente fácil y llegar rápidamente
hasta las fronteras sur de Alemania. Pero para el 5 de junio, ellos se hallaban en este lugar, porque simplemente la resistencia alemana y el terreno montañoso había sido extremadamente difícil de superar. Además del ataque en el sur de Italia, los aliados estaban realizando su campaña de bombardeo estratégico contra Alemania, devastando toda esta zona, tanto en el oeste de Alemania como en el norte de Francia, como preparativos para la invasión que iban a realizar. Y además, en junio de 1944, los aliados occidentales y los soviéticos se estaban preparando para dar dos golpes masivos. Por un lado, los aliados en Overlord, pero por otro, los soviéticos en Bagration. Y el 22 de junio de 1944, los soviéticos lanzarían a la lucha a 1.600.000 soldados contra las posiciones del ejército centroalemán. Para el 19 de agosto, ya habían usado a 2.500.000 soldados y ya habían destruido al ejército centroalemán. Mientras que para el 6 de junio de 1944, los aliados occidentales lanzarían a 156.000 soldados a la lucha y pronto se les unirían muchos más, hasta llegar a tener 2 millones de hombres en Normandía. Definitivamente, estos golpes tendrían que ser concéntricos y era la lucha unida entre estos dos grandes grupos, los aliados occidentales y los soviéticos, la que les daría el triunfo contra los alemanes. Porque los alemanes tenían una enorme capacidad de combate en sus unidades. Ellos no eran fáciles de derrotar y por eso es que se necesitaban estas acciones en conjunto para derrotar a ese poderoso enemigo. Entonces, vamos hacia Europa Occidental. Una realidad que se habla muy poco es la necesidad de los puertos para realizar las operaciones ofensivas ya en terreno ocupado. Los aliados, para poder liberar a Europa, necesitaban desembarcar millones de soldados, decenas de miles de vehículos, tanto de combate como de transporte, y para eso necesitarían millones de toneladas de suministros de todos los tipos. Y muchísimos de esos suministros arribarían en convoyes luego del desembarco aliado en Francia. Y precisamente, algo que quiero señalar es que estos 5 eran los principales puertos en el norte de Francia y Bélgica. Y de ellos, el puerto de Amberes tiene la mayor importancia. Antes de la guerra, podría recibir 1.500.000 toneladas de suministros de cualquier tipo. Antes de la guerra. Y los otros puertos, aunque eran más modestos, teniendo un mínimo de capacidad de recibir de 100.000 a 600.000 toneladas mensuales, eran suficientemente grandes para ayudar en el proceso de desembarcar todos los suministros que necesitarían los aliados para realizar la liberación de Europa Occidental. Entonces, siempre recordemos esto. Todos esos puertos, desde Amberes hasta Brest, fueron desde el inicio de la guerra defendidos por fuertes posiciones de concreto, artillería y ametralladoras, todo lo que necesitaran para poder derrotar a un ataque anfibio. Y recordemos en este momento el ataque en Dieppe en 1942 que fue totalmente rechazado. Y fuera de las defensas de esos puertos se crearon las defensas del Muro del Atlántico. Defensas que fueron reforzadas por todo tipo de tropa. Y en el despliegue alemán, la parte más importante se encontraría entre los puertos de Le Havre y Amberes, que protegerían el camino hacia el corazón de Alemania. Por esa razón, por la importancia de esos puertos, el 15º ejército alemán fue desplegado
en esa región y tenía cerca a 5 divisiones Panzer para poder defender a esa región de enorme importancia estratégica. Y más hacia el oeste estaba el 7º ejército. Y además de tener a solo un puñado de divisiones de infantería, solo tenía a una división Panzer en su zona operacional. Definitivamente, este ejército tenía una cantidad mucho menor de recursos. Precisamente, los aliados decidieron realizar el ataque en la región de Normandía, en el punto de unión entre el 7º y el 15º ejército alemanes. Y dentro de toda la tropa que sería lanzada a la lucha, en este momento nos vamos a concentrar en la tropa aerotransportada y el plan de acción y cómo desarrollaron el asalto estas unidades. Recordando siempre que el objetivo más amplio era la captura del puerto de Cherburgo para que aquí pudieran arribar todos los suministros necesarios. Entonces, entremos en la materia, el despliegue alemán. Este era el puerto de Cherburgo y aquí se efectuaría los desembarcos anfibios de la tropa aliada el 6 de junio de 1944. Entonces, este era el despliegue de toda la tropa alemana en la zona y en particular en el punto donde se desarrollarían los desembarcos anfibios. Estas divisiones alemanas que están en rosado son divisiones de defensa costera. Las mismas tenían poco personal, cerca de 7,000 hombres, y estas eran unidades de segunda categoría, con armamento viejo relativamente y tropa que era algunas veces denominada como Ost. Y Ost eran unidades del frente este que habían sido traídas hacia Occidente. Ahora, fuera de las divisiones de defensa costera, tenemos a la 352 División de Infantería Alemana. Dentro del contexto de las divisiones de infantería alemanas, esta tenía todo su personal, 13,000 hombres, más todo su complemento de unidades de apoyo, desde unidades de artillería hasta unidades antitanque. A esta se le unía la 91 División Luftlande. En este caso, esta había sido reforzada por un regimiento de paracaidistas y tenía un total de 11,000 soldados. Luego tenemos al 6º Regimiento de Paracaidistas, 3,500 hombres que estaban en el importante pueblo de Carentan. Y finalmente, tenemos a la 21ª División Panzer con 16,000 soldados. Un total de 50,000 hombres en la zona que iba a ser atacada por los aliados. Y de todas esas divisiones, la 21 Panzer era la más importante, ya que esta tenía una gran cantidad de vehículos blindados. Y a ellas le seguían, en su orden, la 352 de Infantería y la 91 Luftlande. Y ahora quiero hablar un poco más sobre los vehículos de combate blindados en la zona. La 352 tenía 24 vehículos de combate, una docena de Stuka terceros y una docena de cazacarros Marder. La 91 tenía a una docena de viejos vehículos Renault R35. La capacidad de combate de estos era limitada de enfrentarse contra tanques, pero de enfrentarse contra infantería, siempre estos pequeños vehículos tenían suficiente blindaje para poder resistir impactos de bala. Y su ametralladora, más su pequeño cañón de 37 milímetros, podrían ser de ayuda para que la infantería a la que acompañaran derrotara a otra infantería enemiga. Y finalmente, tenemos a la 21 Panzer, que tenía a 144 tanques, 72 Panzer cuartos y 72 Panther, extremadamente eficientes para combatir contra tanques enemigos. Y sin lugar a dudas, se esperaba que fuera una parte fundamental en el contraataque que tendría que realizarse contra cualquier operación anfibia y aerotransportada que se realizara en la zona.
Entonces, además de los 50,000 soldados que ya estaban en este lugar, en Normandía se encontraban 180 vehículos de combate. Bueno, esos eran los alemanes. Ahora veamos la planificación aliada. En noviembre a diciembre de 1943 se realizó la conferencia en Teherán, donde los 3 grandes líderes se reunieron para decidir que tenía que abrirse finalmente el segundo frente en Francia. Luego, el 6 de diciembre de 1943, Eisenhower, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, decidió que Normandía sería el lugar para ser atacado. Y a partir de enero de 1944, comenzaron a reunir todos los detalles de información estratégica posible, incluyendo, claro está, fotografías y uso de espías para poder lograr conseguir la información de la disposición de la tropa alemana. Entonces, fuera de todo lo realizado por el trabajo de los servicios de inteligencia, se determinó que en estas zonas en amarillo eran las ideales para realizar los desembarcos aerotransportados. Y entonces, en el sector occidental, decidieron lanzar a los 13,000 hombres de la 82 y la 101 aerotransportadas estadounidenses. Y en el sector oriental, lanzarían a los 8,500 hombres de la 6ª División de Infantería Aerotransportada Británica. Estos tendrían la clásica misión de capturar puntos de intersección, puentes y crear posiciones defensivas. Y eso ayudaría enormemente al enorme desembarco anfibio que se realizaría horas después. Y todos ellos, los paracaidistas, tendrían que estar listos para detener a los inevitables contraataques alemanes que intentarían echar a la tropa anfibia de regreso al mar. Nada más quiero señalar lo siguiente. La 716 División de Infantería de Defensa Costera Alemana iba a sufrir el ataque de 3 divisiones. Realmente tendría una tarea muy difícil de realizar. Ahora, el asalto, 6 de junio de 1944. Y entonces, ese día, en la madrugada, el primer elemento fue la aviación y el segundo, la flota de invasión. Y podemos ver una realidad muy interesante. Las rutas de aproximación de la enorme flota de naves aéreas estaban muy lejos de la flota de invasión. Y esto lo hicieron por seguridad. Porque durante la campaña de Sicilia, aviones aliados pasaron sobre la flota de invasión y las tripulaciones de los barcos encargadas de las armas antiaéreas recibieron a los aviones de transporte con un diluvio de proyectiles de todo tipo y derribaron a numerosos aviones de transporte, causándole bajas a las unidades aerotransportadas. Entonces, para evitar que eso volviera a suceder, se dejó esta enorme distancia entre la flota de invasión y las rutas de aproximación de los aviones de transporte. Ahora, en la planificación, la tropa aliada tenía que caer de 6 a 12 kilómetros detrás de las playas. ¿Qué significa esto? Estar suficientemente lejos de las líneas de defensa costeras para evitar caer sobre las posiciones de combate tácticas de los alemanes. Bueno, los primeros en realizar su descenso en el territorio de Normandía fueron las unidades aerotransportadas, que realizaron su caída en los 15 minutos después de la medianoche del 6 de junio de 1944. Y nuevamente, la dispersión fue enorme, pero solo en el sector estadounidense. En el sector británico, las tripulaciones de los aviones de transporte actuaron muchísimo más eficientemente. En el sector estadounidense fueron recibidos por un intenso fuego de armas, pero además, lo más importante, pese a que muchos intentos que las tripulaciones de los C-47 fueran más eficientes,
no se les logró entrenar lo suficiente para que dejaran caer a su tropa en el lugar adecuado. Pero, pese a esas realidades, durante el descenso, los aliados solo sufrieron entre 4.5 y 2% de bajas entre la tropa aérea transportada. Ahora, una vez la tropa ya estuvo en tierra, los paracaidistas se lanzaron a la acción. Aunque se lanzaron en pequeños grupos, todos los que podían hacerlo reunieron sus armas, su equipo y se lanzaron a tomar puntos estratégicos como cruces de caminos y puentes para realizar su misión. Ese es el punto de tener tropa élite que, pese a los problemas, se rehace y se lanza a cumplir con sus obligaciones. Y mientras los paracaidistas iniciaban sus intensos combates a las 3 horas de la madrugada, la enorme flota de invasión inició su bombardeo sobre las posiciones alemanas, para ser seguido 2 horas más tarde por un enorme ataque de aviación. Estos también dejaron caer sus bombas sobre las posiciones alemanas en las playas, pero el bombardeo aéreo fue amargamente malo. Sin embargo, pese al problema del bombardeo aéreo, a las 6:30 horas, las primeras unidades anfibias comenzaron la operación de desembarco. La invasión de Normandía, anfibia, había comenzado. Y quiero señalar lo siguiente. Recordemos esto. 13,000 soldados paracaidistas estadounidenses fueron lanzados en el oeste, 8,500 británicos en el este y 60,000 estadounidenses desembarcarían en sus zonas de combate y 73,000 británicos y canadienses lo harían en las suyas. Y contra ellos, recordemos que solo habrían en la 709 y en la 716 de defensa costera 7,000 soldados y en la 352 13,000. Y un dato extra, los aliados lanzaron con sus primeras olas tanques y cada división de infantería traía una brigada de tanques. Cerca de 180 tanques fueron lanzados junto con la primera oleada en ese día 6 de junio de 1944. Ahora, mientras las unidades de asalto anfibio se lanzaban a la lucha, los alemanes lanzaron su primer contraataque con la 91 Luftwaffe a las 9 horas. Una columna de tanques R-35 apoyados por infantería intentaron arribar hasta la playa de Utah, pero fueron detenidos por los paracaidistas. La columna de tanques R-35 fue destruida. Simplemente, este y otros contraataques de la 91 fueron detenidos en seco. Eso no es todo. Más adelante, a las 4 de la tarde, ya esta era la situación en tierra. La tropa aliada había empujado en sus operaciones anfibias a sus unidades más profundamente dentro del territorio de Normandía. Eso sí, quiero señalar que a las 4 de la tarde, la posición en Omaha era extremadamente delicada. La 352 había actuado como una unidad extremadamente hábil y los soldados estadounidenses a duras penas se aferraban a sus posiciones. Mientras que la cuarta división estadounidense en Utah había logrado avanzar profundamente y ya se había unido con los paracaidistas de la 82 y la 101. Mientras que en los sectores de Sword, Juno y Gold, británicos y canadienses habían derrotado definitivamente a la 716. Aunque en el centro de su avance, algunos elementos de la 716 aún resistían tenazmente a las unidades canadienses. Y quiero señalar que a las 4 de la tarde aconteció finalmente el contraataque de la 21 Panzer. 4 de la tarde. Si recordamos, el ataque inicial aliado empezó con las unidades aerotransportadas a los 15 minutos después de la medianoche. Entonces, eso significa
que ya habían pasado 16 horas desde el inicio del asalto en Normandía para que los primeros elementos de la 21 Panzer entraran en combate. Definitivamente a las 4 horas de la tarde ya había pasado bastante tiempo, pero los alemanes se lanzaron al ataque. Sin embargo, gracias a un enorme apoyo de artillería naval y a que la tropa estaba preparada para la lucha, el contraataque de la 21 Panzer fue rotundamente rechazado. Y pese a que hubo más combates, la acción terminó prácticamente en este día. El desembarco en Normandía ya era un hecho. Y aunque en la sección de Omaha aún estaban en una situación muy delicada, gracias a que las unidades aerotransportadas habían realizado su tarea, los aliados estaban en tierra. Durante los combates, las unidades aerotransportadas perderían a más tropa. La 82 y la 101 estadounidenses perdieron a 2.200 hombres y la sexta división británica a 1.000. El 17% de la tropa estadounidense se había convertido en bajas y el 13% de la británica también eran bajas. Eran pérdidas altas, pero se justificó ampliamente estos niveles de pérdidas porque fueron extremadamente útiles en derrotar a los contraataques de la 91 Luftlandeffe y la 21 Panzer. Esa era la misión de las unidades aerotransportadas, detener al enemigo. Y ahora, quiero señalar lo siguiente. La enorme lucha que llevaron a cabo los 50.000 soldados alemanes contra los 153.000 aliados, tengo la idea clara que era una lucha muy difícil. Y creo que en el sector de la 709 y la 716, lo que hizo falta fue una defensa en profundidad. Se necesitaba mucha más tropa tras las 709 y las 716 para tener una posibilidad de derrotar o rechazar a los ataques anfibios aliados y a las unidades aerotransportadas que fueron lanzadas en su contra. Además, creo firmemente que el contraataque de la 21 Panzer a las 4 de la tarde fue demasiado tarde. Debería de haber iniciado su contraataque mucho tiempo antes, pero por muchas razones que ya todos conocemos, esa unidad tardó mucho tiempo en salir de sus puntos de reunión. Y por otra parte, una sola división Panzer no era suficiente. Se necesitaban muchas más unidades para poder lanzar contraataques contra los sectores de invasión. Y eso no es todo. También creo que la Luftwaffe debería de haber estado allí lanzando ataques aéreos contra la flota de invasión, en particular para destruir el apoyo de artillería naval que fue tan efectivo en derrotar a los contraataques de la 21 Panzer. Como una idea final, Normandía fue el lugar ideal para realizar el asalto anfibio y aerotransportado de la tropa aliada. La cantidad de tropa del séptimo ejército alemán no era suficiente. Definitivamente, habría necesitado mucha más tropa y tanques para poder detener el asalto de Normandía. Y eso nos lleva a un punto muy importante. Desde mi punto de vista, definitivamente en la Segunda Guerra Mundial los alemanes tuvieron a la mejor tropa de combate. Pero una realidad innegable es que no tuvieron suficientes soldados ni suficiente equipo de combate. Y cuando los aliados lanzaron en 1944 las enormes operaciones Overlord y la operación Bagration, sellaron definitivamente el futuro y la destrucción de Alemania. Porque al final del día, Alemania no tenía la producción ni la suficiente cantidad de hombres para poder detener a los ataques aliados. Y por lo tanto, su derrota estaba asegurada. Así de simple.
Hola a todos, este es mi tercer video sobre unidades aerotransportadas en la Segunda Guerra Mundial y veremos en este cómo una mala planificación hizo que la tropa aerotransportada fuera terriblemente derrotada. Y de inmediato entremos en materia. Situación estratégica el 17 de septiembre de 1944. Primero, en junio de 1944, los aliados occidentales y los soviéticos lanzaron ofensivas en tres frentes. En el sector soviético fue la ofensiva Bagration, en el sector estadounidense y británico fue Overlord, y en Italia continuaron avanzando a lo largo de esa península. Y esas ofensivas fueron rotundos éxitos. En el sector soviético, 450,000 soldados alemanes se convirtieron en bajas, y en Italia y en el norte de Francia y Bélgica, 400,000 bajas alemanas. Eso sí, los éxitos aliados no fueron sin pérdidas. Los soviéticos perdieron a 600,000 hombres y en conjunto los aliados occidentales a cerca de 300,000. Y la guerra todavía estaba lejos por terminar, ya que los alemanes todavía tenían en armas a 9 millones de soldados con decenas de miles de vehículos de combate. Entonces, la lucha tenía que continuar. Y eso nos lleva a la lucha en Francia. El 6 de junio de 1944 se realizó el desembarco de Normandía. Y para el 17 de septiembre de ese mismo año, tenemos esta como la línea del frente. Y hay algunas cosas que quiero señalar. Por ejemplo, esta es la línea Sigfrido, una serie de fortificaciones que fueron construidas por los alemanes para defender a su frontera occidental. Y esta es importante porque sería útil para defender a los valles del Ruhr y el valle del Saar. Y la importancia de esos dos valles es que allí estaban concentradas la enorme mayoría de las industrias de armamentos alemanas. Así que esos dos valles eran de enorme importancia estratégica para que Alemania siguiera combatiendo. Ahora, estos eran los ejércitos alemanes en ese momento. De estos, el 7º y el 5º Panzer habían luchado en Normandía y habían sido muy dañados. Los otros, el 15, el 1 y el 19, habían retrocedido de sus posiciones en Francia. Y solo el 1º de paracaidistas era una formación relativamente nueva, aunque era casi solo de infantería y estaba avanzando rápidamente hacia la brecha que existía entre el 15 y el 7º para defenderla. Ahora, esta era la situación de los aliados occidentales. El 21 grupo de ejércitos británicos estaba en el norte, en el centro estaba el 12º grupo de ejércitos estadounidenses y en el sur el 6º grupo de ejércitos estadounidenses. Y el 17 de septiembre es una fecha importante porque ese día el general Bernard Montgomery lanzó la operación Market Garden, con la cual su segundo ejército flanquearía a la línea Sigfrido y podría caer sobre el Ruhr. Entonces, para entender a la operación Market Garden, hemos de retroceder un poco en el tiempo. Y, precisamente, retrocedamos al 25 de julio de 1944. En ese momento, 1.400.000 soldados británicos y estadounidenses estaban en la península de Cotentin y en la región de Normandía. Contra ellos se enfrentaban 500,000 de soldados alemanes. Y entre estas unidades que estaban aquí, estaban las mejores unidades motorizadas, mecanizadas y blindadas de los alemanes. Pero precisamente, el 25 de julio, los estadounidenses lanzaron la Operación Cobra, con la que comenzaron a salir de Normandía. Y a partir de ese momento, tomó una gran velocidad la ofensiva estadounidense. Para el 26 de agosto, ya estaban ante París. Y en esa fecha, Eisenhower le recordó a sus comandantes, Montgomery y Bradley, que cada uno tenían que tomar respectivamente el Ruhr y el Saar, las principales zonas de producción alemanas. Más adelante, para el 3 de septiembre, esta era la posición de los ejércitos aliados.
Y es importante señalar que para el 3 de septiembre el primer ejército aéreo transportado aliado, con 2 divisiones estadounidenses y una británica, estaban en el sur de Gran Bretaña, esperando el momento para ser usadas. Y lo interesante es que desde el 25 de julio, oficiales estadounidenses habían pedido a Eisenhower usar a esas unidades en alguna operación aerotransportada para capturar puentes tras las líneas alemanas y así ayudar en el avance de las fuerzas mecanizadas. Y estos fueron solo algunos de los 19 lugares que sugirieron que podían efectuarse esas operaciones aerotransportadas. Pero el avance de las fuerzas mecanizadas aliadas fue tan rápido que ninguna de esas operaciones fue realizada. Entonces, sabemos que los aliados querían utilizar a sus unidades aerotransportadas. Y el 29 de agosto, Montgomery dio su propia sugerencia de cómo utilizar a esas unidades. Ese día, le presentó Montgomery un plan a Eisenhower. Aquí estaba su ejército para ese momento, pero para cuando se encontrara ante la frontera entre Bélgica y Holanda, ya los alemanes habrían establecido fuertes posiciones defensivas ante el Ruhr. Entonces, Montgomery sugirió utilizar 1,5 divisiones de paracaidistas para tomar el puente de Arnhem y, de ser su operación un éxito, podría flanquear a la línea Sigfrido y lanzar un ataque aún más ambicioso. Como parte de su plan, Montgomery le dijo a Eisenhower que, de ser un éxito su ataque aéreo transportado, él solicitaría recibir todos los suministros de los aliados y realizar un avance directo hacia Berlín. Eisenhower escuchó la propuesta, pero le dijo que era un rotundo no. No se efectuaría un avance en solitario hacia Berlín. Obviamente, Montgomery quería ganar la guerra por sí solo. Pero bueno, entonces, regresemos a la línea el 4 de septiembre de 1944. Aquí ya estaban los aliados después de su avance desde Normandía. Pero, ese día, 4 de septiembre, Eisenhower tuvo que enfrentar una simple realidad. Sus ejércitos estaban quedando sin combustible y suministros. Veamos esto. Estos puertos podrían haber sido muy útiles para que los aliados recibieran suministros y estos fueran distribuidos a sus ejércitos. Pero los alemanes se aferraban obstinadamente a las defensas y aún tenían bajo control a esos puertos. Para ese día, 4 de septiembre, los aliados ya habían capturado a el puerto de Cherburgo y el importante puerto de Amberes. Amberes era el puerto más grande de Europa, pero para ese día 4 de septiembre sus accesos hacia ese puerto eran bloqueados por tropa del 15º ejército. Por el momento Amberes no podría ser usado. Entonces, los suministros estaban llegando hasta Cherburgo y a Normandía y desde allí eran enviados en camiones hasta sus ejércitos en el frente. Y por el momento no tenían suficientes vehículos para realizar esa tarea. Poco después se activaría el Red Bull Express. Miles de vehículos aliados fueron usados para llevar suministros hacia el 21 y al 12º grupo de ejércitos. Esa es una historia bien interesante, pero por el momento no se había solucionado ese problema. Entonces, el 4 de septiembre, Eisenhower se sentó nuevamente a revisar el plan de Montgomery. Él necesitaba un plan audaz para mantener a su tropa en movimiento y, de ser un éxito, podría atacar al Ruhr desde el norte. Entonces Eisenhower le dijo a Montgomery que le iba a asignar los recursos necesarios, pero también le dijo que, aunque fuera un éxito su operación, el avance combinado de los dos grupos de ejércitos continuaría hacia el Ruhr y hacia el Saar. No se efectuaría una única ofensiva. Entonces, Montgomery revisó nuevamente su plan. Originalmente solo quería lanzar 1,5 divisiones sobre Arnhem, pero ahora lanzaría a la 82 y a la 101 respectivamente hacia Nijmegen y hacia Eindhoven.
Esa sería la parte market dentro de la operación. 3,5 divisiones aerotransportadas con 30,000 soldados se lanzarían en diferentes localidades de Holanda. Y la parte Garden de la operación serían 3 divisiones del 30 cuerpo mecanizado, una división blindada y 2 divisiones motorizadas atacarían desde tierra para unirse rápidamente con los paracaidistas en cada una de esas localidades. Eso sí, Eisenhower le señaló a Montgomery que entre las divisiones defensoras estaba la 9ª y la 10ª Panzer SS cerca de Arnhem y le preguntó si era un problema. Pero Montgomery le señaló que todas las unidades que estaban en la región o eran de segunda clase o habían sido terriblemente dañadas en la lucha de Normandía y que no tenía que preocuparse para nada de esas unidades. Entonces Montgomery le aseguró que en 48 horas sus columnas mecanizadas arribarían a Arnhem para unirse con la primera división aerotransportada británica y la primera brigada independiente polaca. Entonces, a su vez, Eisenhower le dijo que su plan estaba aprobado. Luego, Montgomery se reunió con los comandantes de las divisiones aerotransportadas y de las divisiones terrestres. Y lo interesante es que desde un principio, sus comandantes les señalaron que habían enormes problemas en el plan de batalla. Los comandantes de las unidades aerotransportadas, entre otros problemas, les señalaron que los puntos de aterrizaje de sus hombres estaban muy lejos de los puentes que tenían que conquistar y que ese podría ser un enorme problema. Y a su vez, los comandantes de las unidades terrestres les señalaron que Arnhem estaba a 110 kilómetros del frente y, en el proceso, ellos tenían que pasar por 6 puentes a toda velocidad. Pero por si alguna razón alguno de esos puentes era destruido o no era tomado en el momento adecuado, la columna no llegaría a tiempo a Arnhem dentro de ese planificado a 48 horas. Pero en ese momento, Montgomery le dijo a todos sus comandantes que ya no había tiempo para realizar modificaciones al plan y que tenían que ejecutarlo al pie de la letra. Y algo también muy relevante es que en esa reunión Montgomery omitió decirle a sus comandantes que la 9ª y la 10ª Panzer SS estaban en la región. Traemos al día del asalto, el 17 de septiembre de 1944. Ese día, a la 1:30 de la tarde, a plena luz del día, las primeras unidades aerotransportadas comenzaron a descender. Y claro, sufrieron algunas bajas por el fuego antiaéreo, pero no fueron demasiadas para detener todo el proceso de aterrizaje. Eso sí, tenemos que señalar lo siguiente, porque fue a plena luz del día, el 80% de los planeadores y las unidades aerotransportadas cayeron muy cerca de sus zonas de aterrizaje. Esa fue una ventaja de haber efectuado de día el aterrizaje de la tropa aerotransportada. Y ahora, tenemos lo siguiente. De la 101 fueron lanzados 6,000 soldados en la región de Eindhoven. De la 82, 7,000 en la región de Nijmegen y 6,000 británicos en la región de Arnhem. Y luego, en el sur, a las 2 de la tarde, comenzó la ofensiva de los cuerpos de ejército del segundo ejército británico. Para el atardecer del 17 de septiembre, el avance británico solo había sido de 11 kilómetros. Desafortunadamente, las defensas alemanas habían sido más obstinadas de lo esperado. Y peor aún, en Eindhoven, en el canal de Wilhelmina, los alemanes destruyeron el puente de esa localidad. Y ese era un enorme problema. Y si en el sur habían problemas, en Arnhem, la situación era aún peor. En Arnhem, este era el puente que tenía que ser capturado. Estas fueron las ubicaciones donde cayeron los paracaidistas y los planeadores británicos el primer día de la batalla. Y precisamente 6,000 hombres aterrizaron y una de las brigadas permaneció en la zona de aterrizaje para preparar posiciones defensivas y la otra marchó a pie hacia el puente. Pero precisamente la guarnición alemana de Arnhem estaba ahí y, para el atardecer, ya habían entrado en contacto y estaban combatiendo
los paracaidistas británicos contra las fuerzas de la guarnición alemana. Pero más importante aún, es que ahora entran en juego la 9ª Panzer SS y la 10ª Panzer SS. Es cierto, esas unidades estaban muy debilitadas, pero la 10ª Panzer, con sus pocos tanques disponibles, se movió hacia Nijmegen para ayudar en la defensa de esa localidad, mientras que la 9ª Panzer envió a su batallón de reconocimiento hacia el sur para ver si habían paracaidistas en esa dirección. Pero más importante aún, a todas sus unidades de infantería motorizada las envió a reforzar a la guarnición de Arnhem, que ya estaba peleando contra los británicos. Eso sí, en este momento la lucha fue intensa, pero un batallón británico logró filtrarse entre las posiciones alemanas entre el río Rin y las posiciones defensivas y arribó a la sección norte del puente y logró tomarlo. 750 soldados británicos se establecieron en la sección norte y se atrincheraron. Y este debería haber sido para el 19 de septiembre el perímetro defensivo de la primera división aerotransportada británica. Pero por la presencia de la 9ª Panzer SS, ese perímetro nunca fue alcanzado. Ahora sigamos con los eventos del día siguiente, 18 de septiembre. El avance británico continuó y a las 2 de la tarde de ese día, finalmente entraron en contacto con los paracaidistas de la 101 estadounidense. Su avance continuó y para ese momento los primeros elementos del primer ejército de paracaidistas alemán comenzaron a arribar al frente. Pero tenemos que reconocer lo siguiente: ese ejército era básicamente de infantería, con solo algunas unidades de tanques. Realmente era una agrupación más útil para realizar acciones defensivas. Pero lo más relevante aún es que para este momento esta era la línea máxima del avance británico después de 36 horas del inicio de la ofensiva. Al día siguiente, 19 de septiembre, en la mañana, a las 8:30, la columna mecanizada británica entró en contacto con la 82 aerotransportada. Y más adelante, para la noche de ese mismo día, ya habían alcanzado al puente de Nijmegen, tras 54 horas. Pero el puente de Nijmegen estaba aún en manos de los alemanes y solo fue hasta las 3 de la tarde del día 20 de septiembre que los británicos y estadounidenses lograron tomar ese puente. Tras 4 días, lo que equivale a cerca de 96 horas. 96 horas. Y si la situación era mala en Nijmegen, en Arnhem era aún peor. Para este momento, ya habían sido lanzados mucho más refuerzos, hasta llegar a haber lanzado a cerca de 10,000 soldados en el perímetro norte del río Rin, con una sección de paracaidistas polacos establecidos en la sección sur. Pero alrededor de esos 10,000 soldados los alemanes ya habían establecido una sólida posición defensiva y como los paracaidistas solo tenían armamento ligero, no lograron derrotar a las defensas alemanas. Y para este día 21 de septiembre ya habían sufrido cerca de 3,000 bajas los británicos. Solo quedaban unos 7,000 hombres en esas posiciones defensivas. Y del batallón que había logrado arribar al puente el 17 de septiembre, este día 21, tras 5 días de combate, ya se había quedado sin municiones y tuvo que rendirse. En el sur, Nijmegen ya había sido capturado el puente de esa localidad y los británicos, habiéndose enterado de que la tropa en el puente de Arnhem había sido derrotada, se movió hacia el noroeste para ayudar a la otra tropa que aún estaba resistiendo. Para el 23 de septiembre, los británicos finalmente entraron en contacto con los elementos de paracaidistas polacos que estaban en el sur del río Rin, tras 7 días, lo que equivale a 168 horas desde el inicio de la ofensiva. Para el 25 de septiembre ya habían expandido aún más sus posiciones. Para ese día ya las bajas de los británicos en el norte habían reducido a cerca de 3,000 efectivos en la sección norte del río Rin. Y ese día 25 recibieron la orden de cruzar al otro lado y lo hicieron en barcazas. Y solo unos 2,300 hombres lograron arribar a unirse a la columna mecanizada.
el 77% de la división había caído en combate. La ofensiva había terminado para el día 26 de septiembre de 1944. Durante esos días fueron lanzados 12.000 soldados de la 101 en Eindhoven, 14.000 de la 82 en Nijmegen y la primera brigada independiente polaca 1.500 en Arnhem y 10.000 de la primera división de paracaidistas en Arnhem. Respectivamente, la 101 sufrió un 10% de bajas, la 82 17%, los polacos 24% de bajas y los británicos ese 77% de bajas. Esa división había sido destruida realmente. Y tenemos que reconocer que de los 6 puentes que tenían que haber capturado rápidamente para hacer que el avance de los tanques británicos fuera lo más rápido posible, solo 3 fueron capturados en el momento ideal para ser usados. Los otros 3, 1 fue destruido en la sección de Eindhoven. 2, el de Nijmegen fue capturado hasta el 20 de septiembre. Y 3, el de Arnhem nunca fue capturado completamente. Realmente, la operación había fallado en todos los 3 puntos de las divisiones aerotransportadas. Y en lugar de las 48 horas que Montgomery le había prometido a Eisenhower que estaría en Arnhem, tardaron 8 días y medio, cerca de 204 horas, y no llegaron realmente hasta Arnhem. Realmente, lo que tenemos que ver es que el plan fue malísimo. Desde el principio, Montgomery realizó su plan sin consultarle a sus comandantes inferiores. Y cuando le presentó el plan a ellos, estos le señalaron que había enormes errores. Los hombres de las unidades aerotransportadas le dijeron que estaban demasiado lejos de su tropa para tomar los puentes, y los comandantes de las unidades terrestres le dijeron que 110 kilómetros en 48 horas, pasando por 6 puentes, sería muy difícil de lograr, y que con cualquier puente que cayera en el camino, la columna motorizada no llegaría en el tiempo de 48 horas. Pero, en un clásico desdén déspota, Montgomery les dijo que el plan tenía que llevarse a cabo como él lo había planificado. Peor aún, no les informó de que la 9ª y la 10ª Panzer SS estaban en la región, y por esta mala planificación y esas omisiones, y como resultado, la primera división aerotransportada británica fue terriblemente diezmada en una operación que estaba condenada desde el principio porque la planificación había sido detestablemente mala. Así de simple. Hola, ahora quiero darles el último de los videos dedicados a las unidades aerotransportadas occidentales en la Segunda Guerra Mundial. Y esta es la Operación Varsity en el año 1945 y veremos cómo esta operación fue un buen éxito. Y principiemos con la situación estratégica en la Segunda Guerra Mundial para 1945. Para el mes de agosto de 1942, los alemanes ya habían tomado una enorme cantidad de Europa, pero para marzo de 1945, las cosas se habían convertido en su contra completamente y los soviéticos ya solo estaban a 60 kilómetros de Berlín, mientras que los aliados occidentales ya habían salido de Francia, de Bélgica y ya habían penetrado el territorio alemán. Estaban detenidos ante el río Rin, aunque
En Remagen, los estadounidenses habían logrado un golpe de mano exitoso tomando el puente de esa localidad. Y mientras ellos estaban a 480 kilómetros de Berlín, esta era la situación ante el río Rin. Y tenemos también que señalar una realidad acerca de las regiones industriales del Saar y del Ruhr, las importantes regiones de gran producción de armamentos de los alemanes. La región del Saar ya había sido completamente ocupada por los aliados occidentales, mientras que un 25% del Ruhr había sido capturado. Sin embargo, el restante 75% ya había sido increíblemente dañado por los bombardeos estratégicos de los estadounidenses y los británicos. Ahora, quiero señalar que aquí en el norte estaba Arnhem. ¿Se acuerdan de esa operación aerotransportada que finalizó el 25 de septiembre y resultó con la destrucción de una división de paracaidistas británicos? Ahora, en febrero de 1945, ante el Rin, Eisenhower le dijo a sus comandantes de grupos de ejércitos que prepararan planes para seguir con el avance tierra adentro. Alemania tenía que ser derrotada. Y en el 21º grupo de ejércitos estaba Montgomery, y él fue quien decidió lanzar su ofensiva en este sector, alrededor de la ciudad de Wesel, que era un importante centro de comunicaciones. Y por segunda vez, recibió la oportunidad de utilizar unidades aerotransportadas, tanto para expeditar su avance sobre el Rin y poder avanzar hacia Alemania y atacar desde el norte a la región del Ruhr. Acerquémonos un poco más. Esta era la ciudad de Wesel, como lo podemos ver, un importante centro de comunicaciones. En esta ocasión, Montgomery iba a utilizar cuerpos de ejércitos de dos de sus ejércitos, el segundo ejército del teniente general Dempsey y el noveno ejército del teniente general Simpson de los Estados Unidos. Y ahora, una vez que Eisenhower le autorizó tener unidades aerotransportadas, Montgomery le ordenó a sus oficiales realizar un plan tanto en el área terrestre como en el área aérea. En la parte terrestre, el teniente general Dempsey y el teniente general Simpson empezaron a reunir información, de la misma manera que lo hizo el mayor general Ridgway. Él estaba encargado del 18º Cuerpo de Ejército Aéreo Transportado y todos estos oficiales tuvieron que iniciar estudios detallados en sus respectivas áreas de operación para poder saber condiciones de clima, condiciones del terreno, condiciones de la tropa enemiga contra la que iban a pelear. Tenían que reunir toda esa información de inteligencia y solicitar el equipo de ingeniería y logística para poder llevar a cabo sus operaciones en su respectiva área de operaciones. Y como primer punto, tenemos que reconocer que esta vez hubo mucho más tiempo para elaborar su plan. A inicios de febrero, Eisenhower dio la orden de iniciar los preparativos y la operación fue colocada para finales de marzo. Por lo tanto, tendrían casi cerca de 2 meses para realizar todos los trabajos en planificación y preparación para el asalto que tendrían que llevar a cabo. Segundo lugar, en esta ocasión lanzarían un ataque en un frente amplio. Recordemos que en Market Garden solo se utilizó un cuerpo de ejército, pero en esta operación se utilizarían 3 cuerpos de ejército, con cerca de 14 divisiones. Eso sí, tenemos que reconocer lo siguiente: como no habían suficientes vehículos de asalto anfibio, el primer día de la batalla solo se utilizarían 4 divisiones de infantería y una brigada de comandos para lanzarse a la otra orilla del río Rin. Y también existiría en esta operación un elemento de profundidad. La profundidad sería dada por 2 divisiones aerotransportadas que caerían tras las líneas alemanas. Y algo que tenemos que reconocer, en esta ocasión,
El punto más cercano a las líneas del frente estaría a 6 kilómetros de las unidades aerotransportadas, mientras que otro estaría a 20 kilómetros de la línea del frente. Y esto es relevante por la siguiente razón. Regresemos a Market Garden. El punto más cercano de las unidades aerotransportadas a las líneas del frente estaba en Eindhoven, a 20 kilómetros de las líneas del frente. Nijmegen estaba a 80 kilómetros y Arnhem a 110 kilómetros. Por lo tanto, en la operación Varsity, que ese es el nombre de la operación aerotransportada, se llevaría a cabo en esta línea que podemos ver al sur de Eindhoven. Y como una observación extra, recordemos que en el plan autorizado por Montgomery para Market Garden se creía que en 48 horas las unidades del 30 Cuerpo de Ejército alcanzarían Arnhem, mientras que en Varsity en menos de mediodía tendrían que entrar en contacto la tropa aerotransportada con las unidades de asalto aliadas que pasarían al otro lado del río Rin. El primer día de la batalla, esta debería de ser el área que deberían de tener capturados los aliados con sus unidades terrestres. Más adelante, se lanzarían las unidades aerotransportadas y esta sería la zona que éstas tenían que capturar. En esencia, las unidades aerotransportadas ayudarían a tener un puente entre la sección norte de las unidades que estaban asaltando al río Rin y la sección sur, crear una cabeza de puente extremadamente amplia en menos de 24 horas. Y la obligación de las unidades aerotransportadas sería destruir posiciones de artillería, destruir puntos de acopio de suministros, cuarteles generales, capturar puentes e intersecciones de camino. Y estarían allí para, en su parte del frente, detener el avance de unidades mecanizadas y motorizadas alemanas. Y esto nos lleva a un punto importante. La operación Plunder, que era el nombre código de la parte terrestre, se realizaría el 23 de marzo de 1945 y al día siguiente, la operación Varsity se efectuaría el 24 de marzo y ese era el elemento aerotransportado de la operación. Para el 24 de marzo, esta debería de ser la posición aproximada de la cabeza de puente del 21º Grupo de Ejércitos de Montgomery. Ya deberían de estar 6 divisiones y una brigada sólidamente establecidas del otro lado del río Rin. Y ahora miremos el asalto en la operación Plunder y en la operación Varsity. Los alemanes tenían a 2 divisiones de infantería y una de paracaidistas, más varias unidades mecanizadas y motorizadas como una reserva en la retaguardia, cerca de 20,000 soldados. Pero algo que tenemos que reconocer es que este es el año 1945. Las tropas alemanas ya carece de mucho equipo pesado y muchas de sus divisiones y unidades estaban seriamente cortas de personal, equipo y municiones. Definitivamente los alemanes todavía estarían dispuestos a pelear, pero cada vez su eficiencia de combate era menor. Contra ellos se lanzarían 60,000 soldados británicos y estadounidenses. Y precisamente a las 17 horas del día 23 de marzo, 3,000 piezas de artillería británicas y estadounidenses iniciaron un intenso fuego de barrera. Y lo importante a reconocer es que este fue el ataque de artillería más grande realizado por los aliados occidentales en Europa. Y a las 21 horas, después de 4 horas de intenso bombardeo, las primeras unidades de asalto anfibio se lanzaron a cruzar al río Rin. Eso sí, allí estaban los defensores alemanes y los recibieron con un diluvio de balas. Ese primer día, la tropa asaltante sufrió 1,800 bajas, el 3% de toda la tropa disponible para realizar el ataque. Al día siguiente, 24 de marzo,
Desde muy temprano, los aliados continuaron empujando sus líneas hacia adelante y expandiendo las cabezas de puente ya establecidas al otro lado del río Rin. Y a eso de las 10 de la mañana, 2.800 aviones de transporte y planeadores pasaron sobre las líneas aliadas para dejar caer en la retaguardia alemana a la 6ª División Aerotransportada Británica y a la 17 División Aerotransportada Estadounidense. Y a las 10 de la mañana, los primeros de los 16.000 soldados de esas divisiones comenzaron a aterrizar en sus respectivas zonas. Y porque era de día y las tripulaciones aéreas ya estaban muy bien entrenadas, el 90% de la tropa y los planeadores fueron lanzados sobre los puntos que habían sido planificados. Eso sí, los alemanes estuvieron ahí y le causaron 2.000 bajas a la fuerza aliada, cerca del 13% de la tropa aerotransportada en ese primer día de la batalla. Aún así, pese a las pérdidas sufridas, la tropa aerotransportada rápidamente se rehizo y empezó a expandir sus líneas, y para ese mismo día 24 de marzo, a las 16 horas, 6 horas después del descenso, la tropa de la 15 División Escocesa entró en contacto con la 6ª División de Paracaidistas Británicos. A solo 6 horas del descenso, la tropa aerotransportada ya había entrado en contacto con la tropa terrestre. Y también de igual importancia, en el centro, cerca de 3.000 soldados alemanes fueron capturados, la enorme mayoría de ellos, de la 84 División de Infantería. Así, para ese mismo día 24 de marzo, 4 divisiones de infantería, 2 divisiones de paracaidistas y una brigada de comandos ya habían establecido una sólida cabeza de puente con 74.000 soldados del otro lado del río Rin. Sin lugar a dudas, ya se tenía una sólida cabeza de puente del otro lado del río Rin, y próximo paso sería explotar con unidades mecanizadas y blindadas y avanzar más profundamente dentro de Alemania para lograr la destrucción final del Tercer Reich. Y ahora es relevante hacer un análisis rápido sobre lo que sucedió tanto en la Operación Varsity como en la Operación Plunder. En febrero de 1945, Eisenhower ordenó que se trazaran los planes para poder seguir atacando a Alemania. Y Montgomery tomó la decisión de atacar alrededor de la ciudad de Wesel, con la intención de explotar rápidamente el avance por las planicias, y por segunda vez solicitó el uso de unidades aerotransportadas. Eso fue en febrero de 1945. Vamos al plan de batalla. Luego que Eisenhower le autorizara a Montgomery utilizar unidades aerotransportadas, tenía que desarrollarse un plan terrestre y un plan aéreo. Y esta vez Montgomery le dijo a sus subordinados que ellos realizaran la planificación completa de todo lo que tenía que suceder con su tropa. En este caso, el teniente general Dempsey del segundo ejército y el teniente general Simpson del noveno ejército primero se reunieron con los comandantes de los cuerpos de ejércitos que tenían que realizar esa fase de la operación. Y a su vez, los oficiales de los cuerpos de ejército se reunieron con los comandantes de las divisiones y la brigada que tenían que realizar el asalto del otro lado del río Rin. Entonces, todos estos comenzaron a realizar su planificación, y de la misma manera lo hizo el mayor general Ridgway, uniéndose con sus comandantes de la 6ª Aerotransportada y la 17 Aerotransportada, trazando todos los planes necesarios para realizar la parte de la operación que a ellos le correspondía. Y muy importante es que luego, tanto los comandantes terrestres como los comandantes de las unidades aerotransportadas se dedicaron a coordinar sus acciones. Ellos tenían que realizar planes combinados y tuvo que pasar bastante tiempo para que se llegaran
a acuerdos de cómo se realizaría la operación. Y luego, le presentaron el plan a Montgomery. Y para el día 10 de marzo, él ya lo había autorizado. Ahora, es muy importante señalar lo siguiente. El mayor general Ridgway ya tenía experiencia de combate. Él se había lanzado junto a su 82 División Aerotransportada en Sicilia y luego en Normandía, para luego recibir el mando del 18º Cuerpo Aéreo Transportado Aliado. Y esa experiencia de combate es muy importante. Y quiero señalar que el teniente general Frederick Browning, responsable de la operación Market Garden de la parte aerotransportada, no tenía experiencia de combate. Y eso me lleva a un punto muy interesante. Para Market Garden, para el plan que Montgomery autorizó, el teniente general Browning instó a Montgomery que se realizara la operación y fue Browning quien decidió los puntos de aterrizaje para las unidades aerotransportadas. Y él estaba muy optimista de que la operación sería un éxito. Pero por su parte, sus expertos en operaciones terrestres, el general Dempsey y el teniente general Horrocks, ellos estaban encargados de la parte terrestre y ellos colocaron una enorme duda de la viabilidad del plan. Y en particular Horrocks se opuso vehementemente a que se realizara la operación. ¿Y cómo lo sabemos? La parte aerotransportada terminó siendo un desastre, en particular en Anaheim, donde fue destruida la primera división aerotransportada británica. Y eso nos lleva a un punto relevante sobre Montgomery. Primero, él hizo lo correcto al dejar que sus comandantes con experiencia prepararan el plan de batalla. Y tenemos que reconocer lo siguiente. Montgomery en el norte de África fue un comandante suficientemente hábil para derrotar a Rommel durante la batalla del Alamein. Y eso sí, lo hizo utilizando un plan al estilo de la Primera Guerra Mundial, un plan pausado en el cual avanzaría lenta y pausadamente. Pero él no era ningún experto en la utilización de unidades rápidas, mecanizadas y blindadas, ni tampoco era un experto en la utilización de unidades aerotransportadas, y esta vez hizo lo correcto, dejó que sus comandantes realizaran los planes respectivos para el uso de esas unidades. Y una vez Montgomery aprobó el plan, hizo lo que a él le tocaba, y lo que a él le correspondía era asegurarse que todos sus oficiales tuvieran todos los materiales y el equipo necesario para llevar a cabo su operación. Y en esta ocasión, la operación Varsity fue un éxito. Eso sí, antes de dejar atrás este tema, quiero señalar lo siguiente. El primer día de la operación Plunder, la parte del ataque terrestre, los aliados sufrieron 1,800 bajas, el 3% de la fuerza. Y quiero señalar lo siguiente, que en Normandía, en Overlord, el primer día de la batalla, los aliados sufrieron un 7% de bajas. En Overlord, los aliados se enfrentaron a una tropa que estaba en posiciones defensivas adecuadas y lista para pelear. Por lo tanto, sus bajas fueron el doble de las sufridas en Plunder. También quiero señalar lo siguiente. De los 16,000 soldados lanzados en Varsity, 2,000 se convirtieron en bajas, el 13% de la fuerza atacante. Mientras que en Overlord, con todos los problemas que ellos tuvieron con el lanzamiento nocturno de la tropa aerotransportada, los aliados solo sufrieron 1,200 bajas, el 5.7% de la fuerza de asalto. Y eso nos lleva a un punto extremadamente interesante. En la operación terrestre, en Overlord, 7% de bajas. Pero en la parte terrestre de Plunder, solo 3% de bajas. Y esto es muy indicativo de que la capacidad de combate de las unidades alemanas ya era muy degradada. Por lo tanto, en la difícil operación del cruce del Rin, los aliados solo sufrieron
la mitad de las bajas porcentualmente que en Normandía. Sin embargo, esa misma tropa alemana, que ya estaba bastante dañada, le causó un 13% de bajas a la tropa aerotransportada, casi el triple de la tropa que perdieron los aliados en la operación aerotransportada durante la operación de Overlord, la invasión de Normandía. La tropa aerotransportada cayendo lentamente en paracaídas o cayendo relativamente lenta en planeadores atiborrados de tropa y equipo eran blancos extremadamente fáciles de alcanzar con armas livianas, ametralladoras y fusiles. Y eso nos lleva a un punto muy importante que tenemos que recordar para cuando estemos hablando sobre las unidades aerotransportadas durante toda la Segunda Guerra Mundial. Lanzarse de día contra un enemigo que está ya preparado es demasiado riesgoso y va a terminar con una gran cantidad de bajas, en particular cuando el defensor está dispuesto a seguir peleando. Así de simple. Hola, definitivamente esta ha sido la serie más larga de videos que he hecho en el canal y todas están dedicadas a las unidades aerotransportadas en la Segunda Guerra Mundial. Y entremos de inmediato en materia. En 1933 Alemania comenzó su proceso de rearmamento, pero definitivamente británicos y franceses de inmediato se alzaron como una coalición para detener el proceso militarista alemán. Y es interesante y relevante señalar lo siguiente. En los próximos años, la Unión Soviética se convirtió en un aliado de Alemania. Y entre otras cosas, soviéticos y alemanes se unieron para revisar sus propias notas en teoría militar. Entre otras cosas, las nuevas unidades mecanizadas y blindadas fueron tema de discusión entre alemanes y soviéticos, y también las novedosas unidades aerotransportadas. Pero también tengo que señalar lo siguiente. La filosofía política, tanto del líder alemán como del líder soviético, eran extremadamente opuestas. Y eventualmente, Alemania y la Unión Soviética se lanzarían a la lucha. Pero por el momento, eran aliados. Y es interesante observar que el 2 de agosto de 1930 los soviéticos realizaron sus primeras demostración con el uso de unidades aerotransportadas, lanzando paracaidistas desde bombarderos. Mientras tanto, en Alemania, recordemos que en 1933 comenzó su rearmamento y para 1936 ellos ya tenían a sus propias unidades aerotransportadas, incluyendo a soldados transportados en planeadores. En esas frágiles máquinas aéreas se apretujaban los hombres para aterrizar en el punto adecuado si la tripulación de la aeronave era extremadamente eficiente en manejarla. Entonces, fuera de ese rearmamento, para el 1 de septiembre de 1939, Alemania se lanzó contra Polonia. Las fuerzas mecanizadas terrestres alemanas se lanzaron a la lucha y un par de semanas más tarde, los soviéticos también se lanzaron al ataque y Polonia fue completamente derrotada. Algo que hay que observar, aprovechando
esa victoria sobre Polonia, la Unión Soviética empujó sus fronteras hacia el oeste. Y mientras que la unión entre Alemania y la Unión Soviética continuaba, en abril de 1940, los alemanes se lanzaron contra Dinamarca y contra Noruega. Y entre toda la tropa lanzada a la lucha, estuvieron unidades aerotransportadas que fueron muy útiles para capturar pistas aéreas, cruces de caminos y aceleraron el avance de la tropa terrestre. Pero la verdadera prueba vendría el 10 de mayo de 1940. Tropa aerotransportada abrió el camino en Holanda, nuevamente, lanzándose a ocupar pistas aéreas, cruces de carreteras y otros puntos de gran valor estratégico. Pero fue en Bélgica que 500 soldados transportados en planeadores cayeron directamente sobre el fuerte Eben Emael, una estructura muy moderna que debía de haber detenido el avance de la tropa terrestre alemana. El fuerte no solo era moderno, estaba protegido por 1.200 soldados. En teoría deberían de haber derrotado a la tropa aerotransportada. Sin embargo, tenemos muchos factores a favor de la tropa alemana, como por ejemplo, una planificación muy detallada. La visibilidad fue buena, ya que aterrizaron como a las 6 de la mañana, cuando venía el crepúsculo mañanero, y los planeadores que arribaron sobre el fuerte, todos ellos aterrizaron justo donde debían hacerlo. La sorpresa fue total, y las armas antiaéreas del fuerte Eben Emael, 4 ametralladoras en postura antiaérea, no fueron utilizadas contra los atacantes. Y la tropa aerotransportada fue rescatada en 24 horas y sus bajas, solo un 5% de los atacantes. El objetivo fue completamente logrado y abrieron el camino para que las fuerzas terrestres alemanas lograran entrar rápidamente dentro de Bélgica. Y sin lugar a dudas, esa tropa élite en planeadores atrapó la imaginación de todos en la Segunda Guerra Mundial. Para abril de 1941, a Alemania se le había unido Italia. Gran Bretaña era la única que estaba en la lucha. Y precisamente siempre tengo que seguir señalando que la unión entre Alemania y la Unión Soviética continuaba fuerte con el pacto Ribbentrop-Molotov, y los soviéticos constantemente estaban enviando materias primas a Alemania. Precisamente el 6 de abril de 1941, los alemanes y sus aliados se lanzaron contra Yugoslavia y Grecia, y nuevamente fue una operación mecanizada y motorizada que destruyó completamente a las fuerzas armadas de esas dos pequeñas naciones. Y precisamente para el 25 de abril, el líder supremo alemán ordenó que se preparara la planificación de la conquista de la isla de Creta. Esa debía de ser la guinda en el pastel, y la operación tendría que ser ejecutada el 20 de mayo de ese año 1941. 8,000 soldados de la 7ª División Aerotransportada se lanzarían en 2 oleadas, porque no tenían suficientes aviones de transporte, a las 8 de la mañana y al mediodía, y caerían sobre las localidades de Maleme, Canae, Rétimo y Heraklion, y ahí tendrían que capturar pistas aéreas y el puerto de Canae. ¿Por qué? Porque luego vendría la 5ª División de Montaña, 15,000 soldados que en su enorme mayoría arribarían por avión a las pistas aéreas, con un elemento extra de unidades pesadas arribando al puerto de Canae. En total, cerca de 23,000 soldados. Y precisamente, el servicio de inteligencia alemán creyó que habían 5,000 soldados aliados en la isla. 23,000 contra 5,000. Los alemanes iban a triunfar. Pero el servicio de inteligencia alemán falló rotundamente. Al parecer no tomaron suficientes fotos para darse cuenta que en la isla de Creta habían 42,000 soldados aliados, 8 veces el número inicial que ellos creían. El 20 de mayo, muchos de los paracaidistas cayeron sobre las posiciones defensivas aliadas y se cree que hasta el 50% de la 7ª Aerotransportada cayó como bajas ese primer día,
y ninguna de las pistas aéreas ni el puerto que tenía que ser capturado fue capturado ese día. Parecía que la operación iba a terminar en un enorme desastre. Pero en la noche del 20 al 21 de mayo, la tropa aliada que estaba defendiendo la pista aérea de Maleme la abandonó y los paracaidistas la ocuparon rápidamente. Y a partir de ese momento, soldados de la 5ª División de Montaña arribaron en un avión tras otro a esa pista. Eso sí, la pista estaba bajo fuego aliado y muchos de los aviones terminaron como chatarra y varios soldados cayeron como bajas. Sin embargo, los refuerzos fluyeron y, ayudados por la Luftwaffe, los 42,000 soldados aliados fueron derrotados y para el 1 de junio de 1941 se ordenó la evacuación. La planificación apresurada de la operación y la falta de inteligencia sólida para saber qué cantidad de soldados aliados estaban en Creta fue un enorme desastre, ya que los alemanes cayeron muy cerca o sobre las posiciones defensivas aliadas y el fuego antiaéreo y de rifles y ametralladoras fue completamente devastador. Eso sí, pese a las enormes bajas, los alemanes lograron capturar a la isla de Creta. El objetivo fue logrado. Y también tengo que señalar que si los 42,000 soldados aliados hubieran tenido elementos motorizados en la isla de Creta, yo creo firmemente que la tropa alemana podría haber sido derrotada. Pero bueno, eso no sucedió. Y sigamos con la narración. Quiero señalar que para el 1 de junio de 1941 el tratado entre la Unión Soviética y Alemania continuaba en pie. Sin embargo, nosotros sabemos que el 22 de junio de 1941 comenzó la ofensiva alemana contra la Unión Soviética y súbitamente la Unión Soviética se encontró en una titánica lucha por su vida. Pasaron 2 años más. Los alemanes habían sido rechazados en Stalingrado y ahora los alemanes y los soviéticos estaban en Kursk. Otra enorme lucha titánica en el frente del este. Mientras tanto, para apoyar a sus aliados, los estadounidenses y los británicos se lanzaron el 10 de julio de 1943 una operación anfibia y aerotransportada contra la isla de Sicilia. En febrero de ese año, Eisenhower autorizó la preparación de los planes para realizar la Operación Husky, la invasión de Sicilia, y a partir de marzo, las unidades aéreas de reconocimiento comenzaron a tomar todas las fotografías posibles de la isla y la situación de la tropa alemana e italiana en esa localidad. Precisamente, estos eran los puntos donde alemanes e italianos tenían a sus reservas estratégicas en esa isla, y los aliados decidieron desembarcar entre la localidad de Gela y la localidad de Siracusa. Y mientras el asalto anfibio se realizaría en estos lugares, los aliados descubrieron que podían realizar operaciones aerotransportadas en estos sectores. Precisamente, los estadounidenses lanzarían a 3,000 soldados de la 82 aerotransportada en el sector occidental y los británicos lanzarían a 1,900 hombres de la primera aerotransportada en la sección oriental. A las 2:30 de la mañana de ese día se lanzaron las unidades aerotransportadas, iniciando la invasión de Sicilia. Y precisamente, aunque a las 2:30 de la mañana había luna llena, las tripulaciones de las aeronaves de transporte no estaban bien preparadas y en particular en el sector estadounidense, la tropa aerotransportada quedó dispersa sobre un enorme terreno. También los británicos sufrieron de dispersión y varios de sus planeadores cayeron en el mar y se perdió una gran cantidad de tropa. Pero pese a esos problemas, la tropa aerotransportada entró en contacto con los elementos anfibios a las 7:30 en el sector occidental y a las 8:30 de la mañana en el sector británico. Y ellos estuvieron ahí para poder detener efectivamente contraataques de la Panzer Hermann Göring y de la Napoli italiana. La tropa aérea transportada
cumplió con su misión de ser un bloqueo contra las unidades de reserva estratégica alemanas e italianas. La planificación fue muy detallada, pero como la visibilidad era bastante mala, se sufrió de una enorme dispersión y muchos paracaidistas y hombres empleadores se perdieron. Por eso las bajas el primer día de la operación alcanzaron un 19%, un número extremadamente alto. Eso sí, las unidades aerotransportadas lograron su objetivo. Ahora, avancemos un año más hasta el 6 de junio de 1944 y en esta ocasión, los aliados occidentales lanzarían su operación en Normandía, otra operación anfibia y aerotransportada para llegar al norte de Francia. Mientras tanto, en el sector del Frente del Este, los soviéticos estaban preparando para el día 22 de junio lanzar su enorme operación Bagration. Y lo importante es que tenemos que reconocer que en 1943 los comandantes supremos aliados iniciaron los preparativos para realizar la operación en Normandía y entre otras cosas de inmediato las unidades de reconocimiento empezaron a tomar fotografías de la zona y a recabar suficiente información del dispositivo alemán. Y con esa información se determinó que estos puntos eran ideales para lanzar a la tropa aérea transportada antes del desembarco anfibio. 13,000 soldados de la 82 y la 101 aerotransportadas estadounidenses y 8,500 de la 6ª División Aerotransportada Británica se lanzarían en estos puntos para bloquear el arribo de la tropa alemana y protegerían los flancos de las divisiones anfibias que tenían que desembarcar más adelante. Las unidades aerotransportadas comenzaron a descender 15 minutos después de medianoche del día 6 de junio. En el sector británico la dispersión fue relativamente escasa, pero en el sector estadounidense nuevamente se experimentó una enorme dispersión y muchos paracaidistas cayeron en lugares equivocados y muchos de ellos se convirtieron en bajas. Pero ellos estuvieron ahí para detener a los contraataques alemanes. El análisis final de la operación Overlord, tenemos que observar que la planificación fue muy detallada. Nuevamente, el problema de la mala visibilidad y la falta de experiencia de las tripulaciones de las naves de transporte crearon enormes problemas y muchas bajas entre la tropa aerotransportada. Y el primer día de la batalla, con estos problemas más el combate, las unidades aerotransportadas sufrieron un 15% de bajas. Eso sí, se unieron rápidamente a los refuerzos anfibios y sus objetivos fueron logrados. La tropa aerotransportada estuvo allí para abrirle las puertas a las unidades terrestres anfibias. Ahora, avancemos más en el tiempo, al 17 de septiembre de 1944, unos 3 meses después. En el norte de Holanda se decidió lanzar otra operación aerotransportada para abrirle el camino a unidades terrestres en una apuesta por llegar rápidamente hacia Alemania. En esta ocasión, el 4 de septiembre, Eisenhower, el líder supremo aliado, le autorizó a Montgomery realizar la planificación de la operación y para el 10 de septiembre Montgomery le presentó el plan a Eisenhower. El plan de Montgomery era lanzar a 3 divisiones aerotransportadas para crear un corredor por el cual pasarían 3 divisiones motorizadas y blindadas británicas. Pasarían por múltiples puentes y llegarían hasta la ciudad de Arnhem, a 110 kilómetros de distancia en solo 48 horas. Solo 48 horas. Desafortunadamente, en el plan de Montgomery no se tomó en cuenta la existencia de la 9ª y la 10ª división Panzer SS que estaban muy cerca de Arnhem. Y pese a que estas divisiones estaban muy dañadas por combates previos, eran una enorme amenaza por estar tan cerca de los puntos de aterrizaje de la 1ª División Aerotransportada Británica y la 82 estadounidense. Y ahora analicémoslo bien. La planificación fue muy apresurada.
Como la visibilidad era muy buena, la tropa aerotransportada cayó el 80% de ellos en los lugares indicados y la sorpresa fue lograda. Ese primer día solo experimentaron un 7% de bajas. Sin embargo, porque las defensas estratégicas alemanas estaban muy cerca, el rescate de la primera división aerotransportada británica solo se efectuó 8 días y medio después del inicio de la operación, y esa división en particular perdió el 70% de sus efectivos. Fue un desastre aún mayor que el experimentado en Creta por los alemanes. Y al final del día, el objetivo, que era abrir las puertas para que las unidades mecanizadas y blindadas británicas alcanzaran la frontera norte de Alemania rápidamente, no se logró. El objetivo de la operación Market Garden fue fallado. Fue un desastre de primera magnitud. Después del desastre de Holanda, siguieron el avance los aliados occidentales y los soviéticos, y 5 meses más tarde, en febrero de 1945, los soviéticos ya estaban a 60 kilómetros de Berlín, mientras que los aliados occidentales estaban detenidos ante el río Rin, con la excepción del puente que los estadounidenses habían capturado en la ciudad de Remagen. Ese febrero de 1945, el general Eisenhower le solicitó a sus comandantes de grupos de ejércitos que le prepararan un nuevo plan, y Montgomery nuevamente recibió la autorización de utilizar tropa aerotransportada para abrirle el camino a su tropa terrestre. La primera fase de la operación diseñada por Montgomery fue la Operación Plunder. El 23 de marzo, tropa terrestre se lanzó a cruzar el río Rin. 4 divisiones y una brigada iniciaron el ataque. Y este lugar fue determinado por las unidades de reconocimiento como ideales para capturar cruces de camino y puentes para expeditar el avance aliado. Precisamente, esta sería la Operación Varsity. El 24 de marzo, el día siguiente del inicio de la Operación Plunder, se lanzaron la 6ª División Aerotransportada Británica y la 17 División Aerotransportada Estadounidense, nuevamente para servir como un punto de enlace entre las divisiones británicas que estaban al norte y las divisiones estadounidenses que estaban al sur. Y para la noche del 24 de marzo tendrían que haber establecido una enorme cabeza de puente. En este caso, la planificación fue muy detallada, y nuevamente, porque la tropa fue lanzada de día, la visibilidad fue excelente. Pero en este caso, como la tropa terrestre inició el asalto, las reservas alemanas, las pocas reservas alemanas, mejor dicho, se lanzaron hacia los puntos que estaban siendo atacados. Y en el proceso, la tropa aerotransportada no logró una sorpresa táctica y el fuego antiaéreo contra ellos fue intenso. Por eso, el primer día de la operación Varsity sufrieron los aliados un 13% de bajas. Sin embargo, las bajas no fueron suficientes y la tropa aerotransportada se unió con la tropa terrestre en menos de 6 horas y su objetivo de crear un punto de enlace entre la cabeza de puente británica al norte y los estadounidenses al sur fue lograda. Así que en este caso, la operación fue un éxito. Conclusiones. Desde 1940 con la operación Evan Emael hasta 1945 con la operación Varsity, podemos sacar varias conclusiones muy interesantes. En primer punto, si la planificación es muy detallada, se logra que la tropa aerotransportada tenga la menor cantidad de variables desconocidas para realizar su operación y existe una mejor oportunidad para que la operación sea un éxito. La planificación detallada ayuda enormemente en el éxito de la operación aerotransportada. Y como vimos, tanto en Creta como en Market Garden, el simple hecho de lanzar una operación apresurada creó enormes problemas
y terminó en grandes desastres para las unidades aerotransportadas involucradas. Otro punto muy importante, con la tecnología de la época, la visibilidad, cuando era buena, implicaba que las unidades aerotransportadas y lanzadas en planeadores lograban aterrizar en el punto adecuado fácilmente y se perdía muy poca tropa por accidentes, algo que no sucedió en Sicilia ni en Normandía. Al ser lanzada la tropa de noche, la dispersión fue enorme y en muchos casos la tropa aerotransportada terminó sufriendo cuantiosas pérdidas. Y finalmente, si se logra la sorpresa, la cantidad de armas que van a ser utilizadas contra la tropa aerotransportada será mínima. Y siempre reconozcamos que un paracaidista cayendo lentamente o un enorme planeador cayendo lentamente hacia tierra pueden ser blancos muy fáciles para las armas de los soldados en tierra. Y por eso, en Varsity, porque ya no había una sorpresa estratégica, táctica y operacional, los alemanes lograron causarle una gran cantidad de bajas a las unidades aerotransportadas. Pero como un gran resumen, para las operaciones aerotransportadas de la Segunda Guerra Mundial, al tener una planificación muy detallada, buena visibilidad y una sorpresa táctica operacional y estratégica, ayudarían enormemente al éxito de las unidades aerotransportadas. Así de simple. Bueno, espero que este video les haya gustado y si les gustó, tengo ya 3 libros a la venta con la editorial Almuzara en España. Además, en Amazon tengo 9 libros a la venta y si desean una buena lectura sobre historia militar en este año 2025, todos esos libros son totalmente recomendados. Además, quiero tomar el tiempo para darle las gracias a mis patrocinadores en Patreon. Muchas gracias por su apoyo. Y en Patreon ya tengo una tienda por si desean comprar piezas de arte creadas por mí. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.